Bueno, muy buenas tardes. En este ciclo que estamos contentísimos de albergar, el papel del Centre Pompidou es básicamente de anfitrión y como tal pues mi misión va a ser simplemente pues darles la bienvenida a ustedes, a nuestro ponente de hoy, Sebastián García Garrido, a José Manuel Cabra de Luna, presidente de la Academia, que va a ser el que se encargue de la presentación formal y bueno, y transmitirles las excusas de nuestro director, José María Luna, que en esta Málaga, en la que algunos ya llaman la nueva Atenas, pues se ha tenido que ocupar de otro acto cultural organizado por nuestra agencia, en esta ocasión en la casa natal de Picasso, con motivo del octubre picasiano y de la nueva exposición sobre Picasso y Arias. De manera que pues, me he quedado yo simplemente pues, para saludarle a ustedes y ceder los trastos sin más ceremonia a José Manuel Cabra de Luna. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, la conferencia de hoy, enmarcada dentro del ciclo dedicado a los 100 años de la Bauhaus, eh, está, va a ser dictada por un verdadero experto en la materia. Y experto por muchas y variadas razones, como sucintamente ahora intentaré trasladarles. Su título ya es significativo y de alguna forma compendia el ser, la naturaleza de lo que fue la Bauhaus, mirada desde una cierta perspectiva. Diseño para la industria, de la escuela gratuita a la Bauhaus. Decíamos ayer, en mis palabras iniciales así dije, y perdón que es por el orden cronológico en que se sucedieron, la propia invitada, la profesora Vadillo, también lo reiteró, que la gran pasión que había detrás del espíritu Bauhaus era hacer posible el que llegara a mucha gente, a todo el mundo, si así pudiera ser, los mismos diseños, que todos tuvieran acceso a los objetos cotidianos de uso, consumo, vida, etcétera. Hasta entonces una silla se producía artesanalmente y no había otra forma de producirla. A partir del movimiento pre-Bauhaus, de Stil y la propia Bauhaus, una silla se podía hacer pues incluso en la misma plancha de madera, se hacía el esquema, se dibujaba, se separaba y lo que había que hacerlo era ensamblarlo. Es casi obligatorio el recurso, que a mí no me gusta, a lo que hoy es IKEA, ¿no? Se puede comprar las piezas sueltas y se organizan. Entonces esa fue la grandeza de la Bauhaus, que hizo posible llegar a una ingente masa de personas y en un grado de igualdad, los muebles, los objetos, la cerámica, los colgantes, los abalorios, las alfombras, todo estaba al alcance de todos. Y la importancia no estaba tanto a lo mejor en la calidad excelsa del material cuanto en la calidad de la concepción. De eso, nuestro conferenciante de hoy no es que sepa mucho, es que posiblemente lo sepa todo o casi todo. Sebastián García Garrido es catedrático de universidad en la Universidad de Málaga, es profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y desde 2000 en la Escuela de Ingenierías Industriales, en 3 títulos máster y en el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. Pero junto a esa labor educativa importantísima, se da otra que tiene tanta importancia como pueda tener la anterior. Es pintor, diseñador y comisario de exposiciones. Quiero significar que para él entonces el diseño
o el arte no es algo sobre lo que piensa, sino algo que hace. La Bauhaus hablaba de los procesos industriales, pero al mismo tiempo defendían, y así nos lo dijo la conferenciante de ayer, la artesanía, la relación física del creador con el objeto, con la materialidad de que el objeto se componía. Esa dualidad, ese doble espíritu es el que creo que se da magníficamente en Sebastián García Garrido. Es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y licenciado en Bellas Artes, Diseño y Grabado por la de Sevilla. Profesor visitante en universidades de Milán, Nápoles, Florencia, Turín, Coimbra, Quito, Lisboa y México DF. Residente como investigador en la Universidad de Florencia, en el Centro de Arte y Lenguaje del CNRS, Centro de Altos Estudios Sociales de París, y en la Politécnica de Turín. Crea el programa de doctorado de Bellas Artes, Diseño y Nuevas Tecnologías. Y aquí, permítanme esta pequeña incisión, hace algo verdaderamente original y valiente. Digo valiente porque llegó a convencerlo. Llama a Rafael León para que forme parte de los profesores que habrían de impartir el programa de doctorado. Luego él ha creado con eso, editar un libro, que la academia estuvo también presente, un magnífico libro, y los estudiantes tuvieron la suerte de poder recibir la enseñanza de Rafael, que posiblemente, y no es un exceso gratuito, posiblemente sea la persona que más ha sabido sobre el papel y sobre el uso del papel no digo en Málaga se queda muy chica, desde luego en España, por supuesto. Entonces Sebastián consiguió, con esa capacidad de persuasión suave, muy callada en la palabra, pero muy constante en el hacer, consiguió que Rafael León diera clase y que aquellos alumnos agradecieran sobremanera, las actuaciones del maestro. Ha sido responsable del equipo español del proyecto interministerial España-Italia sobre Pablo Picasso y el diseño de la cerámica en la producción artística del Mediterráneo. Él es, aquí no lo pone, pero yo lo sé, especialista en heráldica. Él de heráldica sabe una barbaridad, incluso utilizar el lenguaje de los clásicos, donde el azul no es azul, sino azur, y etcétera, etcétera. Pero él también dice que la heráldica de entonces es el diseño de hoy, que al fin y al cabo los grandes maestros heráldicos no eran sino diseñadores de aquel tiempo en el que en unos pocos símbolos y en unos cuantos colores debían resumir la gloria de una batalla, la grandeza de un señorío o, las historias terribles o magníficas de una familia. Hoy, al fin y al cabo, cualquier logo no es de una corporación, por grande que sea, por mundial que sea. Al fin y al cabo, cualquier logo es una especie de resumen, o se quiere que transmita lo que esa corporación es y lo que aspira a ser. Pues eso fue la heráldica en su tiempo, y por eso él creo que es un gran diseñador, porque incorpora todo ese pasado a la actualidad. Es miembro del Consejo Asesor de Premios Nacionales de Diseño 2004 a 2010. Miembro del Observatorio Español del Diseño,
del comité editorial de la editorial Franco Angeli, de las revistas científicas, académicos y Arquitectura más Diseño de México, Educasao Gráfica de Brasil y DIID de Italia. Miembro de la red de expertos en patrimonio del Programa de Excelencia Internacional. Miembro de las comisiones de expertos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del programa Evalúa y en la Junta de Andalucía de la Comisión de Expertos y Responsables de Diseño Industrial para elaborar los planes de estudios de los títulos superiores de diseño. No les puedo leer las publicaciones que tiene porque eso sería interminable, solamente citar dos. Las últimas: Diseñar para una era humanista, innovación transversal entre arte, diseño y artesanado, de 2015, y Diseño de comunicación corporativa, marca y diseño estratégico, de 2018. Y ya concluyo con una referencia. Diseño de una comunicación corporativa, es decir, como decíamos antes, cómo expresar el espíritu de una corporación, de una entidad, de un organismo, a través de un signo que trasciende incluso la categoría de símbolo para constituirse en algo absolutamente impactante. Pues tenemos un ejemplo muy claro, para que conviva junto con el antiguo escudo de la Academia, que nace un poco después de su fundación, que como decíamos ayer es de 1849, nada más 170 años, pues para que conviva con el escudo de esa Academia casi bicentenaria, pues ha creado el emblema que tienen ustedes ahí. Nosotros somos Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, porque primero tenía una gran conexión con el mundo de lo marino, del mundo marítimo. En los palos de los mástiles de los barcos, ciertos días de tormenta especial, donde el ambiente está cargado de electricidad, se produce el fuego de San Telmo, que son como una a modo de estrellas que aparecen en los puntos más altos del barco, o en el, no sé cómo se llama, no es el mascarón, lo que está encima del mascarón de proa, en la misma proa, el Bauprés, por Dios, Paco, muchas gracias. Es estupendo estar rodeado de personas que sepan tantísimo. Pues el Bauprés, ahí aparece unas estrellas que refulgen en ciertos momentos de esa tormenta o de esa pretormenta. Entonces, en esa estrella se están reflejando toda la historia de San Telmo, y arriba, desde luego, la corona, porque nosotros somos Real Academia. Este es un ejemplo del trabajo de Sebastián. Y ahora ya les dejo con él y vamos todos a aprender lo que podamos. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias también por estar aquí. Espero que os guste y les guste y bueno, agradezcan haber venido. Debo agradecer también a Javier Bonet, el creador de este ciclo de la Bauhaus, compañero de la Academia, que no ha podido venir esta tarde, que me invitara a participar con esta conferencia, y especialmente al equipo de personas de este Museo Pompidou, empezando por su representante, José María Luna, que ya sabemos que no podía estar hoy aquí, y Ignacio Jáuregui y todo el personal que amablemente pues, ha acogido esta propuesta de la Academia. Bien, pues el título de la conferencia ya comentó nuestro presidente José Manuel Cabra
ayer que no queríamos decir lo que ya se dice en tantos libros y tantas publicaciones que hay, sino que eran conferencias dedicadas a algo especial de esta temática, y en este caso el tema sería el diseño para la industria, y como escuela hacía falta pues hacer referencia a la Escuela Gratuita de Diseño, que fue en España la primera escuela que hubo en el mundo de diseño, además propiamente utilizando la palabra diseño, creada a finales del siglo XIV. Y por supuesto desarrollada entre esta primera escuela y esta otra escuela un siglo y pico, casi un siglo y medio, que es la Bauhaus, que fue el hito de todas las escuelas de diseño que ha habido después. Bien, pues los conceptos que vamos a ver en esta charla sería la arquitectura, el arte, el artesanado y el diseño, unidos todos para contribuir con la industria. La Escuela Gratuita de Diseño se funda en España por una real cédula de Carlos III y en 1775 y la Bauhaus en Alemania en 1919. La fundación de estas dos escuelas, curiosamente, coincide en el mes de abril, como ya nos dijo Marisa ayer, un mes en que renace el ciclo vital de la naturaleza, una sintonía con el medio natural, con los recursos en materia prima y con los principios del humanismo que inspiraron ambos casos. Pero esta vinculación entre diseño e industria se inició en la denominación de las reales fábricas en Francia, España y Nápoles, en que los propios reyes de la Casa de Borbón se implicaron personalmente y con gran dedicación. Sería un caso avanzado de lo que podemos considerar una modalidad de revolución industrial con alma. El diseño era mucho más que la capacidad creativa de un artista o la excelencia en el proceso de fabricación de un artesano. El significado originario del concepto diseño, cuando se desarrolla en el Renacimiento, se refiere al origen y base de las tres nobles artes, arquitectura, pintura y escultura, con una doble acepción como concepto o idea y como manifestación gráfica de la misma. Empezamos por la Escuela Gratuita de Diseño, donde el concepto diseño debe redefinirse, pues se había creado casi 4 siglos desde entonces, sin que entonces en ese momento hubiera nada de industria ni algo parecido, ¿no? Era simplemente el artesanado y los artistas de la época. Se actualiza para constituir la finalidad de esta primera escuela destinada al progreso de esas primeras fábricas, que comenzaba en el siglo XVIII. Este inicio de la producción mecanizada pretende una fabricación en serie con la misma calidad que el producto artesanal y menor coste. Son las reales fábricas creadas por estos reyes ilustrados en sus respectivos territorios para que cada industria adquiera los niveles de calidad necesarios en su producción y en el mercado. Se requieren profesionales capaces de crear los modelos más competitivos. Los profesionales que debían salir de estas escuelas gratuitas porque la capacidad creativa depende de una componente innata importante. Pertenecen a una disciplina común a la arquitectura, las artes y el artesanado, que es el diseño. Sin que hubiese nada parecido en el resto del mundo, su fundación en España se orienta a las necesidades del producto industrial. El referente principal en el documento de fundación de las escuelas gratuitas de diseño de lo que sería el diseño del siglo XVIII lo define como recurso productivo y competitivo de la industria.
Veamos entonces el significado que adquiere el concepto diseño en esta Real Cédula de Carlos III. Diseño es la adecuación del dibujo a las exigencias de la producción mecánica y seriada, sin descuidar el buen gusto y el espíritu creador. Las reales fábricas nacieron con el doble objetivo de abastecer el mercado interior de bienes de la máxima calidad, que evite depender de manufacturas extranjeras y equilibre la balanza del mercado exterior y, por otro lado, el desarrollo industrial que inicie proyectos oficiales avanzados que luego se extiendan al resto de la producción nacional. Un patronazgo e impulso del Estado por la innovación y competitividad que no pretende interferir sino promover la iniciativa privada mediante este germen inicial que, por otra parte, formará operarios especializados en ese tipo de producción e incluso algunas de esas fundaciones terminarán en manos privadas. En definitiva, las escuelas gratuitas de diseño se crean ante la necesidad de formar profesionales imprescindibles para el progreso de la industria. Esta fue la primera institución para la formación en diseño, inicialmente en Barcelona, Zaragoza y Madrid, más de medio siglo antes que Gran Bretaña creara sus escuelas de diseño con un planteamiento confuso. Confuso, pues, entre otras circunstancias, la industria inglesa en esos años no requería diseño ni diseñadores para nada, porque lo único importante en su sistema eran la mayor cantidad y el menor coste en la producción industrial. En Alemania, una vez avanzado el proyecto de la Bauhaus, se incorpora el objetivo de la técnica y la industria a la actividad creativa. Pero no es hasta 1953 en que se crea la Escuela de Ulm, que ya tiene reconocimiento universitario, cuando se incluye expresamente el concepto o término diseño. No obstante, desde las últimas décadas del siglo XIX existe la conciencia de la necesidad de lo que venían siendo las escuelas de artes y oficios, también denominadas artes industriales. Sin embargo, en la realidad de la industria del 18 y 19 existe una diferencia notable entre el ideal de las reales fábricas y la factoría inglesa. En España, con la llegada de esta dinastía en el siglo XVIII, se inicia el desarrollo industrial mediante estas primeras fábricas que serán muy numerosas e incluso recurrentes en el mismo sector, como pueden ser las del textil o las armas, o más específicas como la seda en Talavera de la Reina y en Valencia. Su diversidad va desde la industria sofisticada, como las 6 fábricas de armas en distintos puntos del país, o la Real Fábrica de Relojes de Madrid, que a su vez pone en marcha una escuela de relojería. Además de monopolios del Estado, como los juegos de naipes que se producían entre Macharabiaya y Arroyo de la Miel para abastecer a todos los lugares de América. Y hasta una industria auxiliar estratégica que permite el envasado y conservación prolongada de alimentos, como la Real Fábrica de Hojalata de San Miguel en la Serranía de Ronda, que promueve también el florecimiento de una competitiva industria conservera, especialmente de pescados en el entorno de Galicia y de Cádiz, que obtienen una alta cotización internacional y, por otra parte, se convierten en un medio esencial para abastecer de víveres a las tropas en sus diferentes misiones y viajes transatlánticos. En este sector, la calidad del diseño y de las reproducciones en color de los envases, gracias a la reciente aparición de la litografía, permite evitar la falsificación por parte de empresas inglesas cuyo producto de inferior calidad no puede permitirse una presentación al mismo nivel. En casos como la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, la reputación internacional e incluso la exclusividad y secreto de los procesos de fabricación
era tan valorada en la época que fue objeto de voladura y destrucción expresa, hasta de sus archivos, por parte de las tropas inglesas del duque de Wellington, supuestamente llegados para ayudar a expulsar a los franceses. Por lo que el hecho supone un especial interés en debilitar el potencial productivo de un país que les disputaba ser la primera potencia en el mundo. Esta fábrica, conocida como la China, se reconstruyó en lo posible en tiempos de Fernando VII y la nueva fábrica, que cambia la denominación por la Moncloa, fue nuevamente destruida, esta vez por la Guerra Civil. Pero ese innovador avance que supuso la conciencia y solución del papel del diseñador en el tejido industrial se diluye, es decir, desaparece. Ello se debe a intereses internos de las escuelas, que habiendo sido creadas con la finalidad de abastecer de profesionales del diseño y de la industria gráfica y publicidad, se terminan transformando en escuelas de arte, en un concepto tradicional que atiende a la consideración de bellas artes. Ello tiene lugar en 1779, solo 4 años después del nacimiento de estas escuelas gratuitas de diseño. La causa se inicia con el aumento de las asignaturas de bellas artes y comenzando a distinguir entre artes nobles y artes menores, dejando a un lado las enseñanzas de taller y adoptando el nombre de Escuela Gratuita de las Nobles Artes. A pesar de ello, en Barcelona, por ejemplo, no deja de funcionar el taller de indianas y tejidos de seda, que fue la especial dedicación de la producción catalana. Más de un siglo después, en 1880, se da la respuesta a lo que en su día fueron los principios de las reales fábricas y, como algo sin precedentes, se impone el movimiento Arts and Crafts, artes y oficios, en Reino Unido, en contra de lo que ellos denominan la fealdad victoriana y la consciente falta de calidad de los productos, unida a la remuneración cercana a la esclavitud y a las malas condiciones de trabajo. William Morris, como su representante más conocido, es el referente de un grupo de arquitectos, diseñadores, artistas y artesanos que impulsaron el resurgir de las artes y oficios en el ámbito profesional y doméstico. Pretendían la sostenibilidad de la producción industrial, la honestidad de los materiales, la belleza de los objetos cotidianos y la protección de los edificios antiguos y del medio ambiente. Es decir, vemos que es muy parecido, prácticamente igual, a ideal de las reales fábricas. En definitiva, dotar con unos valores positivos la industria inglesa, unos valores que ya existían en el concepto de esas reales fábricas que hemos visto. En cambio, esta tradición de la industria española, francesa y napolitana, más competitiva, se silencia, como es habitual en el poderoso sistema inglés que promovía ya su propia reputación y buena prensa, a costa de la ocultación, incluso falsificación, de los valores de potencias enemigas. La propia existencia y grandes logros de las reales fábricas, como reflejo de los avances de la Ilustración, que promueve una monarquía moderna preocupada por el desarrollo y la vida de sus ciudadanos, suponía la cara positiva en el ámbito mundial de la producción industrial. Se crearon también escuelas especializadas, igual que la Real Fábrica de Relojes que hemos comentado. Carlos III, en 1778, crea la Real Fábrica de Platería Martínez, para la que puso a su cargo al destacado platero Antonio Martínez Barrio, experto tanto en maquinaria como en producción, y que al mismo tiempo crea una escuela de platería para 16 alumnos. Esta tendencia, pero sin duda también su origen en las reales fábricas, con tantos puntos en común con el ideario del fundador de la Bauhaus, debía ser plenamente conocida porque el referente de Alemania en ese momento eran Reino Unido y también Francia, que también tuvo esas reales fábricas. La existencia adelantada de escuelas de artes y oficios y artísticos en España, antes que en muchos otros sitios,
puesto que se crearon ya en 1876 por Giner de los Ríos, son sucesoras de esa escuela gratuita de diseño que vuelve a restituir la formación y el diseño para la industria. Un claro ejemplo es la de Málaga. Coincidiendo con el gran desarrollo industrial de la ciudad en esa época, con la creación previa de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el año siguiente, es decir, 1850, se crea la llamada Escuela de Bellas Artes de San Telmo, que independientemente del nombre, su misión, como ya hemos apuntado, fue la formación de profesionales que atiendan las necesidades de diseño de la mayor calidad para la industria en ese momento de la pasa y el vino, que eran los productos fundamentales, pero también había otros, como vemos aquí, los tejidos. Y gracias a ellos alcanzaron la máxima cotización comercial y el prestigio en todo el mundo. En sintonía con esa especialización, se traen de Alemania algunos de los primeros profesionales de la litografía, que se trata de una técnica que hemos comentado, que proporciona una calidad inalcanzable hasta el momento en la impresión en color. Igualmente se envía a personal de la escuela para aprender la técnica en Alemania y surgen un número considerable de imprentas, fábricas de embalajes y artistas gráficos dedicados a este sector. Y llegamos a la Bauhaus, que se instaura con la República de Weimar el mismo año y en el que nace la escuela. Con la misma filosofía que la Escuela Gran Ducal de Artes y Oficios, creada recientemente en 1906, para cuya fundación el Gran Duque trajo en 1900 al belga Henry van de Velde, uno de los creadores del modernismo. Alemania ya venía siendo la primera potencia en el sector industrial desde principios de siglo. Cuando Van der Velde decide regresar a su país en 1915, propone a Walter Gropius como sucesor. Valora con ello los conceptos que éste había adquirido de su trabajo con Peter Behrens, director de arte de AEG, que recibe el encargo de crear y unificar la identidad visual corporativa de los productos y patrimonio de esta compañía. Como respuesta a un encargo visionario del titular de la empresa, que en 1908 le encarga unificar bajo una misma marca, que aquí tenemos varios procesos, varios momentos, hasta prácticamente la actual. Y además había cogido también bastante práctica Gropius, participando en el proyecto de gran fábrica de turbinas, también de AEG, que también estaba en consonancia ya con la misma estética y con los mismos criterios que unificaban esa identidad visual de una empresa, algo que hasta como casi 50 años después no tiene eco en otras empresas y multinacionales del mundo. De hecho, hasta los años 50 no se suele hacer en Estados Unidos, y hasta el 70, que fue el Banco Hispanoamericano el primero que lo hizo en España, hasta los 70 no se hizo aquí en nuestro país. Esta es la sala de turbinas, de fabricación de turbinas de AEG. La Bauhaus inicia su actividad de taller y administración en el edificio que proyecta Van der Velde para la Escuela de Artes y Oficios de Weimar. Pero la relevancia de la Bauhaus estaba en aplicar la teoría artística de la vanguardia al objeto cotidiano en el espacio doméstico. Su significado era, por ello, también ideado por Gropius, casa de la construcción. En 1923, Gropius
promueve una orientación nueva de la escuela mediante el lema Arte y Técnica, una nueva unidad, y pasará de un fundamento artesanal a un fundamento técnico. La escuela continuó siendo un centro de cultura comunitaria, artística y espiritual en comparación con el nuevo entusiasmo neorrealista por la técnica y con el americanismo que se estaba imponiendo como moda. En el ideario de Walter Gropius, como promotor y primer director de la Bauhaus, se pretendió también evitar la falta de calidad del producto industrial y la escasa dignidad atribuida al operario de la industria inglesa. Las empresas de artesanía a las cuales pertenece en parte la construcción no son ya capaces de soportar la competencia de la industria, y en la industria rige el principio de la división del trabajo, según el cual el inventor dirige toda su energía espiritual a la viabilidad de la idea, del invento, mientras que el fabricante la dirige a la elaboración más barata y sólida de la mercancía, y por último el comerciante a la venta organizada de la mercancía elaborada. Solo así, con la ayuda de fuerzas de trabajo especializadas, se consigue aprovechar económicamente lo fundamental, esto es, la invención abstracta y al mismo tiempo servir al público buena calidad desde el punto de vista artístico y técnico. Esto decía Gropius en 1910. En este panorama internacional de las primeras décadas del siglo XX, se había iniciado ya en el siglo XIX un optimismo vinculado al florecimiento de tendencias como el modernismo y el Jugendstil, en que el artista es, a su vez, diseñador de necesidades funcionales. Posteriormente, esta tendencia del diseño realizado por artistas florece con las vanguardias históricas, entre las que incluso contamos con la sobrevaloración del fenómeno de la máquina y el sector industrial que protagoniza el futurismo a partir de 1909. Pero la Bauhaus va más allá de la producción industrial, es el producto de una época que se sentía revolucionaria aún tras el desencanto de la Revolución Rusa, despertando espejismos de renovación de la sociedad, el final de lo viejo y la creación de lo nuevo, finalmente parecían posibles y algunos se sentían llamados a dirigir la construcción de un futuro mejor. Walter Gropius define así los ideales de la nueva institución formativa. Con la convicción con que debemos utilizar la revolución política para liberar el arte de décadas de reclutamientos, un grupo de artistas y amantes del arte, unidos en una misma perspectiva, se ha formado en Berlín, y el grupo se esfuerza en obtener la reunión de todas las energías esparcidas y divididas que, más allá de proteger intereses profesionales particulares, intentan unirse para reconstruir el conjunto de nuestra vida artística. Los principios directores serían: el arte y el pueblo no han de ser sino uno, el arte ya no debe estar reservado a la élite, sino que debe ser la vida y la felicidad de las masas. Nuestra finalidad es la unión de todas las artes bajo el ala de la gran arquitectura. El don de la imaginación es siempre más importante que la técnica, que se adapta siempre a la voluntad creativa del hombre, decía Gropius. En este clima de una nueva regeneración de la producción industrial, se crea la Escuela Bauhaus en Weimar, y siendo esta hoy un fenómeno que sigue fascinando y a cuyo valor intrínseco se une un conjunto de circunstancias llamativas que culminan con su cierre por los nacionalsocialistas. Estos valores y circunstancias son, en primer lugar, haber sido capaces de crear una metodología de la formación en diseño y una estética y planteamiento adaptado a la industria y las necesidades del destinatario en la producción. Y además ha contribuido a ello el destacado nivel de nombres como Gropius, Albers, Kandinsky, Mies van der Rohe, Moholy-Nagy, Breuer, Bayer, Klee o Johannes Itten.
Un profesorado que son artistas plásticos pero con un nivel y una mentalidad abierta propia de los seguidores de las vanguardias, que al mismo tiempo supieron ser investigadores de todos los procedimientos y necesidades formativas que requiere un supuesto alumno de diseño. Era necesario desarrollar un conocimiento previo del lenguaje visual, lo que en las asignaturas de los estudios de diseño actuales se denomina fundamentos del diseño. En este curso preliminar, creado en la Bauhaus, se imparten fundamentos de la forma, del color, textura, composición, etc. Es decir, todo lo que requiere un alumno para poder desarrollar un producto con todas las competencias que éste en los diferentes órdenes. A continuación, en los recursos siguientes eran fundamentales los talleres, es decir, la práctica diaria en las diferentes disciplinas técnicas y constructivas, desde carpintería, metal, imprenta, alfarería, tejidos, escultura en piedra, escultura en madera, pintura mural o pintura en vidrio. Para completar tan seleccionado conjunto de profesores, Theo van Doesburg, promotor del movimiento holandés de Stijl, se instala también en Weimar, impartiendo sus cursos independientemente de la Bauhaus, y su influencia debió proporcionar una visión más técnica y constructiva. Esta proximidad e identificación entre estéticas y procedimientos ha originado que de Stijl se haya difundido como una estética común con la Bauhaus y se interpretan hoy obras significativas de esta síntesis. La escuela se traslada a Dessau por motivos políticos y económicos en su mejor momento, consolidada ya la nueva filosofía orientada a la industria y a la técnica. Pero aquí es donde se adopta el principio más relevante de su pedagogía. La forma sigue a la función, una expresión del arquitecto norteamericano Louis Sullivan, en que el diseño se desarrolla en función del uso a partir de la sencillez y depuración de las líneas. Una fase en que también se consolidan los fundamentos profesionales del diseño gráfico y el diseño industrial. El edificio de esta sede es el más emblemático, un proyecto de Gropius que igualmente desarrolló el mobiliario de su despacho, un espacio proyectado para el director que ocuparía también Hans Meyer durante 2 años, entre 1928 y 1929, y a quien sustituye el último y quien tuvo que reorganizar el traslado a Berlín, Mies van der Rohe. Un factor del éxito actual, unido al interés propio de todo lo que hemos expresado hasta el momento sobre la Bauhaus, es la difusión internacional de su pedagogía gracias al exilio en latitudes como Chicago y Carolina del Norte, dirigida respectivamente por 2 autoridades como Laszlo Moholy-Nagy y Joseph Albers. Como legado de este gran proyecto y promotor de su mayor difusión, tenemos hoy el Archivo Bauhaus en Berlín, donde llega a ubicarse esta escuela el último año de su existencia, y por otra parte al museo abierto, el Museo Bauhaus en Weimar. A ese museo se une otro inaugurado este mismo año en Dessau. Su atractivo edificio en Berlín, el del archivo, construido ya para la función de archivo y ya no escuela, es obra también de Gropius, realizada entre el 76 y el 79, y tan emblemático que en sí mismo es una escultura homenaje a esta institución, un diseño que simula una construcción industrial en la que su atractivo estético no interfiere el trabajo creativo por ser discreto y limpio. Para terminar, hacemos una reflexión general sobre el desarrollo del tema y la realidad actual. Desde finales del siglo XIX y tras las esperanzas políticas de renovación que genera el final de la Primera Guerra Mundial, surgen una serie de proyectos que pretendían la unión de arte y vida. Cada vez se consideraba más superada la separación académica entre bellas artes y artes aplicadas. Las escuelas de artes y oficios
que surgieron en los 70 y 80 del siglo XIX habían superado rápidamente a las escuelas de bellas artes tradicionales en todo lo referente a modernidad e internacionalidad. Además, ya antes de finales del siglo, gozaban de la preferencia de muchos estudiantes de arte, verdaderamente dotados. También las escuelas de arte privadas, libres, y sus programas tuvieron un papel destacado, ya que cada vez concedían más espacio a las tendencias abstractas y decorativas de las artes y oficios modernos. Pero ello no logra cambiar el mundo del arte más allá de los casos vinculados a las vanguardias, y los artistas se constituyen en círculos cerrados, tendiendo a una actitud y una vida de marginado social que se prolonga por todo el siglo XX y algo más. Llegados a este punto, debemos aclarar que el diseño de vanguardia no es ajeno al arte ni éste al diseño, aunque sí consideramos que ambas disciplinas, arte y diseño, deben atender su ámbito propio, y sería su transversalidad la que proporcione un amplio margen y posibilidades de intercambio de aportaciones o simbiosis desde uno a otro concepto. Es curioso que hasta la década de los 70 el tema y la sucesión de la Bauhaus tuvo poco interés para especialistas y el público en general. Hoy esta escuela es origen de una estética contemporánea que, tras unas décadas de posmodernidad, promovida especialmente con la profusión de medios que aportaban las tecnologías digitales, regresa a la estética que llamamos movimiento moderno, aunque de un modo diferente y recogiendo algunos detalles interesantes de este periodo intermedio que hemos citado como posmodernidad. La sencillez sería el valor más claro y bien podría ser la palabra que defina nuestra época, que regresa a muchos planteamientos de ese movimiento moderno generado por los grandes artistas del siglo XX, profesores de la Bauhaus. Así, para celebrar esta efeméride, hemos preparado una escueta presentación de trabajos de Bauhaus, seguidos de otros posteriores, para comprobar pues, la conexión que hay entre unos y otros. Pero antes quería echar un vistazo a este cuadro donde se ven toda la duración de la escuela desde su fundación, el periodo en Weimar, el periodo en Dessau, el año que estuvieron en Berlín, qué profesores que están a la izquierda fueron alumnos también. La línea fina pues se refiere a los años que cursaron estudios, y la línea mediana cuando fueron profesores de la escuela. Concretamente, el que más tiempo estuvo en la escuela como alumno y como profesor fue Joseph Albers, y ahí vemos también en la línea más ancha la sucesión de los tres directores, ¿no? De Gropius, luego entra un año y pico Meyer y por último Van der Rohe. Y aquí había hecho un cronograma pues, para repasar pues, lo que sería la aparición de las escuelas de diseño en el mundo, ¿no? En 1775 nace la escuela gratuita, hasta el 88 no nace una academia que se llama de Arte y Artes Mecánicas de Prusia, en Alemania también. En el 37, pero ya en el siglo XIX, mucho después, es cuando aparecen las escuelas oficiales de diseño en Gran Bretaña, pero que diseño es simplemente una traducción de lo que ya se había hecho en España, puesto que todavía, hasta que no aparece esta escuela de diseño que terminó siendo lo que hoy en día es el Royal College of Art de Londres, no trató el diseño propiamente dicho. Se hizo una en Viena a semejanza de School of Design de Londres. En España tenemos las escuelas de artes y oficios que hemos comentado, creadas por Giner de los Ríos, antes del Arts and Crafts, puesto que aquí ponemos el Arts and Crafts a continuación, que era en 1880, 4 años después. Y no lo ponemos en rojo porque no era una escuela, no era un movimiento que pretendía pues,
llegar a los valores de la escuela gratuita. En 1900 las escuelas de arte e industria, que se llamaron en España a partir de la unión de las escuelas de artes y oficios y de bellas artes, el Seminario de Artes Industriales en Weimar, tenemos en el 1907 una escuela en Múnich que fue, incluso en cuanto a rigor y utilidad para la técnica, pues más competitiva que incluso la Bauhaus. En 1910 se crearon escuelas industriales y escuelas de arte y oficio, juntas, unidas, se llamaban Escuelas de Artes y Oficios y Peritaje Industrial, y aquí en Málaga hubo una de ellas, que precisamente no desaparece cuando desaparecen en España, sino hasta 1924, donde ya se dividen y quedan como Escuela de Artes y Oficios Artísticos por un lado y Escuela de Peritos Industriales por otro. En Estados Unidos pues, aparecen después, aquí está la Escuela de Ulm en el 53, que ya comentaba que era la primera de carácter universitario en Alemania. Y como en relación con el diseño industrial, el fundamento especial de la Bauhaus, y me imagino que también pues, los asistentes aquí pues, tienen un especial gusto por el diseño industrial, pues les invitaba a esta exposición virtual que he organizado con motivo del centenario de la Bauhaus y también el 10º aniversario de esta revista que creamos aquí en Málaga y que invita a quien la vea a participar haciendo lo mismo que yo como comisario, es decir, yo he cogido y en los primeros 50 años de mi vida he seleccionado los objetos que he considerado más interesantes, que me han aportado más, que le tenía yo más aprecio, procurando que fueran lo más diverso posible, es decir, que no fueran solo coches, que me gustan mucho pero no podía ser, y que también fueran la mitad españoles y la mitad de fuera, ¿no? Que no hagamos como las publicaciones anglosajonas que nos olvidan siempre, ¿no? Y entonces así, poniendo la mitad extranjero, podemos comparar el nivel de calidad que tiene lo nuestro con lo de fuera. Eso lo podéis ver en la web de la revista, en idiseno.org, o bien directamente entrando a la URL museodiseno.org, que está preparada gracias a una alumna, Cristina Olea, que ha hecho este año su trabajo fin de grado sobre el diseño, la organización de la web y su adaptación al ordenador, a la tablet y al móvil. Y junto a ella hemos preparado esta página que espero que les guste. Y pasamos a la sucesión de trabajos que comentaba. Lo voy a ir pasando yo, la verdad. Gracias. Estas ya son posteriores.
Estos diseños son de la Feria del Mueble de Milán, hecho por estudiantes de diseño, y vemos cómo les inspira pues, las formas de la Bauhaus. Y estas ya son pues productos contemporáneos que nos recuerdan a esa metodología y a esa estética de la Bauhaus. Que coinciden en el tiempo, de Stihl y la Bauhaus. La conocida silla en una perspectiva poco vista. Incluso pues nos encontramos en Málaga con otro Stihl de Salvador Moreno Peralta, también en el interior, en la Escuela de Ingenierías Industriales, pero esto era el final de esta relación, pero luego he visto que yo también, no solamente en este homenaje a Mondrian, que era esperable, ¿no?, que utilizara su estética, sino también en muchas obras del proyecto Tipometrías, he tenido bastante influencia de Stihl. Pues nada, pues con esto terminamos este homenaje por mi parte a la Bauhaus y este recorrido entre lo que era un sueño, ¿no?, la Escuela Gratuita de Diseño, que podía haber sido un gran logro que nos haya ayudado a avanzar mucho y que se perdió en 4 años, ¿no?, y que lo que cuesta en España, pues que mantener las cosas. A los alemanes les cuesta menos, parece. Así que nada, si tienen alguna pregunta o algo. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí nosotros hemos montado un Pompidou que de momento lleva 5 años, un poco el plazo que duran las cosas en España, y ya hemos firmado otros 5. Esperamos que perdure, o que al menos perdure el mismo espíritu, se sigan firmando acuerdos a lo mejor con otras instituciones y podamos decir dentro de un plazo prudencial que conservamos lo que iniciamos. Si alguien tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta, tenemos micrófono disponible. O si no, pues invito a José Manuel Cabral Luna que cierre el acto si quiere decir alguna cosita. Esto tiene ya poco cierre. Es tanto y bueno lo que Sebastián nos ha transmitido que solo podemos agradecerle y ponernos a pensar más y a estudiar sobre los campos que has abierto y desde luego esa maravillosa cala en que sobre España que una vez más nos tiene que servir para sentirnos orgullosos de nuestra propia historia. La pena es que no sepamos conservar, como tú muy bien has dicho, esas cosas. Solamente recordarles a todos que el miércoles
día 13 a las 6:30 tendremos una conferencia de José Infante y Francisco Ruiz Noguera sobre un aspecto también, creo, poco conocido y poco trabajado de la relación de la Bauhaus con otras artes. El título de la conferencia: Confluencias, la Bauhaus y las vanguardias literarias. Puede ser de un extraordinario interés porque es un campo bastante virgen. Sí decirles que esto, les puedo contar la anécdota de que la historia de esta conferencia que van a dar nuestros queridos compañeros de academia surge en esas comidas de Navidad que solemos tener, y el año pasado empezamos a hablar del ciclo de la Bauhaus y dijimos, bueno, siempre se habla del diseño, se habla de la producción en serie, se habla de la unión entre artesanado e industria. Digo, pero yo al menos he visto muy poco, casi nada relacionado con la literatura. Y entonces, como ellos son, aparte de grandes creadores, personas intelectualmente valientes, dijeron, pues nosotros somos capaces de hacerlo. Bueno, pues el día 13 podremos ver cómo ha salido el invento. A todos muchísimas gracias, a Sebastián otra vez y al Centre Pompidou, muchísimas gracias porque, en fin, estamos aquí muy a gusto y es una sala magnífica por su sonoridad y por sus características. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, fuera del ciclo, anunciarles que mañana, continuando con nuestra actividad habitual y en relación con la exposición de la primera planta, si no la han visto, se la recomiendo mucho, Hospiste, hoy estoy yo pronunciando el francés, sobre la luna, pues hemos convocado a dos miradas muy, en principio, opuestas y que estoy seguro que confluirán sobre la luna, la de una divulgadora científica, Eva Villaver, y la de una excelente poeta, Isabel Bono, que pues, van a poner en común esa mirada ensimismada que comparten el científico y el poeta cuando vuelven sus ojos a la luna. Esperamos contar con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.